Romanos 8, versos 12 y 13, leo la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana. Señor, hemos venido a adorarte en este tu día, Señor. Es el día que tú has escogido para que juntos vengamos a adorarte, Señor. Gracias por la gran bendición que nos das de estar aquí, Señor, reunidos para honrar tu nombre y exaltarte, Señor. Te damos infinitas gracias por los méritos de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Somos deudores. ¿Cuántos de los que están aquí son deudores? No del pagadiario, ¿no? Somos deudores no al pecado, dice la Biblia, sino somos deudores al Espíritu, dice el apóstol Pablo, ¿no? Al versículo 12. Hermanos, en este mundo solamente hay dos formas de vivir. Vives en el poder del Espíritu Santo, bajo el control y el dominio del Espíritu Santo, o vives bajo el control de la naturaleza caída, es decir, de la naturaleza pecaminosa, que su final va a ser de muerte, dice la Escritura. La paga del pecado, de hecho, dice la Biblia que es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Así que es solo para aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones, es solo para aquellos que el apóstol Pablo invita y llama a través de este mensaje, obviamente un mensaje de Dios, un mensaje que viene de la mente y del corazón de Dios, y es solo para ellos que el Señor invita a matar nuestra carne. Si lo notaron, versículo 13, así que hermanos, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Así que la invitación es a matar nuestra carne, a hacer morir las obras de la carne. Es para aquellos que viven en el Espíritu que el apóstol les invita a poder matar su carne. Pero tenemos la obra del Espíritu Santo por el Espíritu, no en nuestras fuerzas. Por eso, estimados hermanos, somos deudores. Deudores no al pecado, sino somos deudores al Espíritu. En el siglo XIX, un gran predicador llamado Robert Murray McCheyne. Este fue un pastor que duró pocos años en su ministerio, pero su ministerio fue tan impactante allí en Escocia. Este hombre no solamente era un gran predicador, sino era un gran poeta. Y Robert Murray McCheyne, pastor presbiteriano de hecho, que fue un escocés, él compuso un poema llamado Yo soy deudor. Así que les traigo un extracto de este hermoso poema de este gran predicador. Ese predicador compuso ese poema y leo para ustedes algunos extractos. Él dice: cuando me pare frente al trono un día, vestido de una belleza que no es la mía, cuando yo te vea tal y como tú eres, amándote con un corazón sin pecado, ahí, Señor, yo sabré completamente lo mucho que yo te debo, oh Señor. Cuando yo escuche la alabanza del cielo, estruendoso como trueno al oído, estruendoso como el ruido de abundantes aguas, pero al mismo tiempo dulce como la voz de la melodiosa arpa, allí, Señor, yo sabré totalmente lo mucho que yo te debo. Pero si pensamos aquí, el ahora, en la tierra, incluso en la tierra, como a través de un vidrio entre la oscuridad,
dejas tu gloria pasar. Haz que el perdón se sienta dulce. Haz que tu espíritu me ayude a conocer, incluso aquí en la tierra, Señor. Haz que yo pueda descubrir algo de lo mucho que yo te debo a ti, oh Señor. Señor, he sido elegido no porque haya algo bueno en mí. He sido despertado para huir de la ira. He sido escondido al lado del Salvador por el Espíritu Santo. Señor, enséñame a mostrar aquí en la tierra, por mi amor, cuánto yo te debo a ti, oh Señor. A menudo camino bajo una nube, en oscuridad como la medianoche de un sombrío velo. Pero cuando el miedo está cerca, Jesús viene y todo es luz. Bendito Jesús, haz que muestre a los santos que dudan cuánto yo te debo. Amados hermanos, como hijos de Dios, nosotros somos deudores, pero no a la carne. Somos deudores al Espíritu, para vivir conforme al Espíritu, no conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, no conforme a nuestros deseos carnales, sino conforme al Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 12, hablando a los creyentes, él dice: así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. El apóstol Pablo está aquí reiterando a quién está dirigiendo él esta carta. Él empieza diciendo: así que, hermanos. Él está hablando a creyentes, él está hablando a cristianos verdaderos. Y él empieza el texto diciendo: así que. Eso nos lleva entonces a pensar que hay una conexión de lo que él viene diciendo en los versículos anteriores. Es decir, por consiguiente, contemplando las bendiciones espirituales anteriores. Versículo 12, así que, por consiguiente, contemplando las bendiciones espirituales anteriores mencionadas en los versículos del 1 al 11, Pablo está diciendo: somos deudores, tenemos un compromiso, tenemos una deuda. Pero escuchen bien, esta es una deuda de gratitud que nosotros le debemos a nuestro buen Dios. Si miramos los versículos rápidamente, del versículo 1 al versículo 11, Pablo ha dicho, en el versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él está diciendo ninguna condenación. Es decir, él está hablando, hay seguridad de salvación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y siguiendo los versículos, él está hablando entonces de que tenemos el Espíritu Santo morando con nosotros. Y que el Espíritu Santo, termina en el versículo 11 diciendo que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, él también nos levantará a nosotros de entre los muertos. ¿Recuerdan ustedes? Eso fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo allí cuando al final dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Él entendía que solamente Jesucristo un día transformará su cuerpo mortal a un cuerpo de inmortalidad y sin corrupción. Así que entonces es en virtud de las riquezas de la gracia que Pablo ha venido hablando del versículo 1 al 11, manifestadas a nuestro favor, que nosotros tenemos tal deuda. Nosotros tenemos un compromiso. Somos deudores, estimados hermanos, no al pecado, sino al Espíritu Santo. La deuda que le debemos al Espíritu Santo es una deuda de gratitud. Somos responsables entonces como creyentes para hacer morir las obras de la carne, para matar nuestro pecado. Pero ¿cómo lo hacemos? Si algunos dicen: pero es que yo no puedo. Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La deuda entonces que tenemos, el compromiso que nosotros tenemos como creyentes, ¿cuál es esa deuda? Es la de vivir conforme al Espíritu, es decir, vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos.
y glorifiquemos el nombre de Dios está revelada en la Biblia. No necesitas buscar la voluntad de Dios en un hombre. No necesitas buscar la voluntad de Dios en alguien que venga y te diga acerca de qué cosas hacer. Necesitas buscar la voluntad de Dios revelada en su palabra, hermanos. Y Pablo entonces le está diciendo a estos creyentes que ellos son deudores, no al pecado, sino deudores al Espíritu, hermanos. El apóstol entonces se enfoca y habla a los creyentes allí en Roma. Y entonces Pablo tiene entonces en su corazón y en su mente, obviamente, que al ellos ser altamente bendecidos de una manera espiritual, ellos entonces ahora tienen un compromiso por la obra del Espíritu Santo para ellos hacer morir las obras de su naturaleza pecaminosa, para hacerlo por medio del Espíritu. Vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, vivir en pecado es muerte. Esa es la ley, ese es el principio, hermanos, es así. No creas que no va a ser así. Eso es como aquel que quiere ignorar que el sol no existe y dice: el sol no existe, el sol no existe. Pero se expone a los rayos del sol y siente su calor abrasador, ¿verdad? Hermanos, las obras de la carne conducirán a la muerte. Pero la Biblia dice que los creyentes podemos en el Espíritu Santo hacer morir nuestros pecados por medio del Espíritu Santo. Así que vemos entonces que existe una forma de vida, estimados hermanos, que conduce a la muerte eterna. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero existe un tipo de muerte que es vida, que te muestra la vida que hay en ti. ¿Sí notaron eso? Suena como paradójico esto, ¿verdad? Existe una forma de vida que te conduce a la muerte eterna. ¿Cuál es esa vida? La vida que está controlada por tu naturaleza pecaminosa. Pero existe un tipo de muerte, y es la muerte al pecado, que es fruto de la obra del Espíritu Santo que está en tu vida, hermanos. Y eso te muestra entonces el fruto de la fe que tú confiesas. Eso te muestra el fruto de la fe realmente que hay en ti, hermanos. Dios nos está llamando a nosotros a matar nuestro pecado, a matar nuestra carne, estimados hermanos. Matar la carne, ¿qué significa eso? ¿Será que eso significa quizás algún autocastigo como creían algunos históricamente? ¿Será que eso significa flagelarse y autodisciplinarse para poder matar su carne como lo creyó una vez Martín Lutero? ¿Eso significa matar la carne? ¿Significa herir el cuerpo, flagelarse? No, hermanos. El puritano John Owen, que escribió mucho acerca de la mortificación del cuerpo, él dijo lo siguiente: cuando nosotros mortificamos o hacemos morir el pecado, nosotros estamos buscando matar, dijo John Owen, todo lo que nos inclina, todo lo que nos seduce, todo lo que nos impulsa a la maldad, todo lo que se rebela contra Dios, todo lo que se opone y lucha contra Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que matar, hermanos. Ahora usted preguntará: ¿pero eso ocurre de una vez? No. Así que entonces esto es algo continuo. Nosotros necesitamos hacer morir nuestra carne todos los días de una manera continua. Matar nuestra carne, o como dicen algunos teólogos, mortificación. Mortificación significa debilitar, amortiguar, inutilizar nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, quitar la fuerza a nuestra naturaleza pecaminosa, quitar su poder, quitar su vida. Necesitamos de una manera continua estar atacando nuestra carne. No te puedes confiar
de tu naturaleza pecaminosa. Yo no sé si usted habrá visto quizás algunos videos o algunos documentales de aquellas personas que criaron animales allí en su casa, eran cachorritos. Ellos pensaron que siempre ellos iban a identificar al amo. Pero ¿qué ocurrió? Ese cachorrito que un día ellos estuvieron ahí criando y cuidando, les atacó un día. Así que nosotros no podemos confiar, hermanos, en nosotros mismos. Nosotros no podemos confiar en nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos confiar en nuestras inclinaciones hacia el pecado, hermanos. Nosotros tenemos que de una manera diligente hacer morir nuestra carne por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, la práctica de matar nuestra carne, nuevamente quiero hacer énfasis en eso. Esto es el fruto de nosotros haber sido salvos. Ese es el fruto de haber sido nosotros perdonados. Por eso les mencionaba, esta es una deuda de gratitud. Es en virtud de que el Señor nos ha salvado, de que el Señor nos ha rescatado, de que ahora no estamos en condenación, que nosotros de una manera diligente, por el poder y la obra del Espíritu Santo que está en nosotros, hacemos morir diariamente las obras de la carne. Así que hacer morir las obras de la carne no es el camino para alcanzar la gracia y la salvación. Esto no quiere decir que al tú hacer morir tu carne, es decir, luchar contra tu pecado, mortificar tu pecado, apaciguar tu pecado, esto quiere decir que al hacer esto tú estás alcanzando la salvación. No, es lo contrario. Eso es fruto de la salvación. Tú eres salvo y entonces tú estás aquí sirviendo y entregándote y luchando contra tu carne, porque tú ahora eres hijo de Dios. Entonces, matar las obras de la carne no es el camino para alcanzar la gracia de Dios, pero sí podemos decir que es el camino que confirma entonces que nosotros estamos salvos, que nosotros hemos sido rescatados del pecado y estamos en Cristo. Es decir, que nosotros no podemos ser pasivos en cuanto al pecado. No es algo así como que estamos justificados, estamos ya salvos posicionalmente y entonces ahora yo digo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. No, mis amigos me invitaron ahí a pasar un tiempo con ellos, hay una invitación social, ¿verdad? Y ellos están tomando sus tragos, pero yo no participo de eso. Nosotros tenemos que de una manera intencional, hermanos, trabajar en eso. Trabajar en poder hacer morir nuestra carne. Por eso el apóstol Pablo, siendo inspirado, guiado por el Espíritu Santo, exhorta a los creyentes en Roma, y hoy nos exhorta obviamente también a nosotros a darle muerte cada día a nuestra carne por la obra del Espíritu Santo. Versículo 13. Porque si tú vives conforme a la carne, morirás. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Hubo un predicador llamado James Montgomery Boyce, fue un pastor de una iglesia en Filadelfia, en Estados Unidos. Él comentó acerca de ese verso y él dijo que el apóstol Pablo dice aquí que si tú vives como un no cristiano, dominado por tu naturaleza pecaminosa, en lugar de vivir de acuerdo con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, tú perecerás sencillamente porque tú no eres cristiano. Una vida de pecado descontrolada, sin control, conduce a la muerte eterna. Una vida de pecado sin control refleja realmente la vida de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Ahora, yo quisiera enfatizar un poco más, porque es que el pecado siempre te promete algo. El pecado te promete felicidad. El pecado te promete realización. O sea, si tú haces esto, entonces serás aceptado con tus amigos. Si tú haces esto, entonces tú estarás demostrando de que sí, o sea, tú eres alguien que vale la pena. El pecado te promete satisfacción. Pero déjame decirte que esto es solamente una carnada para llevarte, para conducirte a tu final.
si no estás unido a Cristo. ¿Cuál será ese final? Muerte eterna, condenación eterna, hermanos. Graba las palabras del apóstol Pablo en tu mente. Graba las palabras del Señor en tu corazón. Si estás viviendo según la carne, morirás. Si estás viviendo bajo el control de la carne, morirás. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, Satanás, ¿qué es lo que él hace? Él trata de hacer que nosotros minimicemos nuestro pecado, para que nosotros veamos el pecado como que no tiene tanta importancia, y que lleguemos a tal punto que toleremos el pecado. Y no tanto eso, sino que llega un momento en que lo veamos tan normal, el pecado, e incluso podamos reestructurar el pecado y decir: no, es que eso eran los tiempos de antes, ahora no, eso es bueno. Antes era malo, pero ahora es bueno. Como si los principios bíblicos cambiaran, hermanos. Los principios bíblicos no cambian, son absolutos, hermanos, no cambian. Siempre han tenido vigencia y tendrán. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Siempre está vigente. Hermanos, está vigente para ti hoy. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz. Por eso es que cuando la palabra de Dios se habla y llega al corazón del hombre, el hombre se incomoda y mira el mensaje. Es la palabra de Dios, es Dios hablándote a ti hoy, hermano. Es en este punto entonces que el apóstol Pablo llama a los cristianos entonces a darle muerte a su naturaleza pecaminosa. Ahora, es por medio del Espíritu Santo, una vez más, que nosotros podemos, por la obra del Espíritu Santo, hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa. Este versículo 13 que acabamos nosotros de leer es un resumen de cómo nosotros estamos llamados a aplicar el Evangelio. Es un resumen del Evangelio. Es un resumen del Evangelio. Nos muestra a nosotros la manera en la que nosotros estamos caminando con Cristo. Nos muestra a nosotros la manera en la que nosotros estamos cada día más haciéndonos a la imagen de Cristo Jesús, hermanos. La palabra de Dios entonces nos dice a nosotros que es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inicia el impulso en nosotros para hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, sin tu responsabilidad, sin tu actuar, el Espíritu Santo no trabajará. Y yo quiero que tú veas esto. Es una relación dinámica entre la obra de Dios, pero la respuesta del hombre que ha sido regenerado. ¿Escucharon eso? La respuesta del hombre que ha sido regenerado. Un no regenerado, es decir, una persona no creyente, no puede responder en adoración, en servicio, en compromiso. No puede responder a la deuda que tiene. Pero aquellos que han sido regenerados, que tienen el Espíritu Santo morando consigo, ellos sí pueden responder. Miren esto, Filipenses capítulo 2, y quiero que leamos del versículo 12 al versículo 14 y vean esta relación aquí entre la obra del Espíritu y la respuesta del hombre. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al versículo 14. Por tanto, amados míos, miren esto. Estos son creyentes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis que obedecido, o sea, estos son unos creyentes que obedecen a Dios, su palabra, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, esa palabra ocupaos, sé diligente en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el versículo 12, Pablo está diciendo que estos cristianos son obedientes, ¿verdad? Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo está diciendo en el versículo anterior que estos creyentes están obedeciendo. Pero ¿quién colocó ese querer?
Dios, para que Él pudiera hacer. Pero la pregunta es, ¿quién obedeció? ¿El Espíritu o los creyentes? Los creyentes obedecieron. Pero miren el versículo 14. Versículo 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el versículo 14, entonces Pablo dice, haced. ¿A quién les está diciendo? A los creyentes. Haced todo sin murmuración y contienda. O sea, ustedes obedecen, ustedes hacen esto, es decir, ustedes viven el Evangelio. Pero es la obra del Espíritu en nuestros corazones que nos lleva a nosotros cada día, hermanos, a poder responder de la manera que el Señor nos pide. En Mateo capítulo 5, versículo 29 y versículo 30, el Señor dijo unas palabras bien fuertes. Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30, allí en el Sermón del Monte. Mateo 5, 29 al 30, Jesús dijo, si tu ojo te hace caer, ¿escucharon eso? Si tu ojo te hace caer en pasiones sexuales, te lleva a eso, entonces sácatelo y tíralo. Estoy leyendo otra versión. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Será que el Señor literalmente está diciéndole aquí a los discípulos que se corten sus miembros? No, hermano. Jesús no quiere literalmente aquí arrancarle el ojo al creyente, cortarle la mano al discípulo. No, hermanos. El Señor Jesucristo está hablando aquí acerca del asunto del pecado que está en el corazón del hombre. Jesús está tratando con el problema de raíz. Él está advirtiendo aquí a sus discípulos y les está advirtiendo de una manera radical. Les está diciendo, en otras palabras, ustedes tienen que matar su carne. Ustedes tienen que matar su carne. Esto implica entonces, hermanos, que tenemos nosotros una naturaleza caída, pero que necesitamos ponerla bajo control por la obra del Espíritu Santo, hermanos. Porque su final es condenación eterna. ¿Qué implicaría que una persona que confiesa al Señor Jesucristo, pero que vive una vida bajo el control de la naturaleza pecaminosa, al final él va a ir al cielo o va a ir al infierno? Aunque esté en la iglesia, aunque venga, porque su fruto, lo que el Señor está diciendo aquí, o sea, el fruto de esa persona es el fruto de alguien que nunca conoció a Cristo. Porque recuerdan, ahí lo leímos al versículo 1 de Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Así que estos a los que el Señor Jesucristo está mencionando aquí, mira, si tú vives bajo el control de tu carne, bajo el control de tu naturaleza pecaminosa, entonces tú estás mostrando una vida no regenerada. Es decir, no has nacido de nuevo. La única manera de amortiguar, la única manera de hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa es por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien habita en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 9, Pablo dijo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dijo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, la única manera de amortiguar nuestra naturaleza pecaminosa es que el Espíritu Santo habite en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da vida espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos introduce a la familia de la fe, para que ahora hagamos parte del pueblo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pablo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esa expresión Abba Padre es una expresión aramea para decir papito lindo. Es una expresión de intimidad, es una expresión de intimidad entre el Padre y el Hijo. Es, hermanos, palabras dentro de un contexto familiar. Así que Pablo está diciendo entonces que al nosotros recibir el Espíritu Santo, nosotros ahora tenemos una identidad, ahora tenemos un Padre y es Dios, no Satanás. Ahora hacemos parte de una familia, ahora tenemos unos privilegios, ahora podemos clamar, ahora podemos nosotros orar, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Ahora nosotros podemos llegar directamente delante de Dios y orar directamente al trono de la gracia para hallar misericordia, hermanos. Tenemos ese gran privilegio por la obra del Espíritu que habita en nosotros. Pero no solo eso, hermanos, es el Espíritu el que puede guiarnos, ayudarnos para nosotros poder amortiguar nuestra naturaleza pecaminosa. Tanto así que dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y no solo eso, sino que la Biblia dice que Él intercede por nosotros ante el Padre para orar y pedir lo que es conforme a la voluntad de Dios y su palabra. Nosotros a veces estamos orando y es posible que estemos orando fuera de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe eso, que somos débiles a veces en nuestra relación con Dios. ¿Y qué hace el Espíritu? Nos ayuda en medio de esas debilidades. Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, palabras que nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces es el Espíritu que nos da vida, es el Espíritu que nos ayuda, es el Espíritu que nos introduce a ser parte de la familia de la fe. Es el Espíritu Santo quien obra, hermanos, para que nosotros ahora tengamos una identidad con Cristo. Si ven ustedes entonces esta deuda de gratitud que tenemos con nuestro Dios, para nosotros ahora, con la ayuda del Espíritu, hacer morir las obras de nuestra carne. Ahora escuchen esto, hermanos. Nuestro sentido de endeudamiento, si pudiéramos llamarlo de esta manera, o sea, nuestro sentido de compromiso espiritual tiene un efecto, algo así de capitalización. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras tú alimentas más a una de esas naturalezas, es decir, si tú alimentas más la carne, más fuerte será la carne. Pero mientras más te sometes al Espíritu, mientras más te sometes al Espíritu, la influencia del Espíritu Santo será más evidente, será más provechosa, se verá mucho más el crecimiento y la santificación en tu vida, porque estás, hermano, alimentando más tu naturaleza espiritual. Si tú te la pasas solamente en otras cosas que pueden ser importantes para tu vida, pero que alimentan más tu carne, entonces siempre vas a estar pensando en eso. Por eso Pablo, hablándole a los creyentes en Colosa, le dice: miren, hermanos, que habite la palabra de Cristo abundantemente en sus corazones, para que salga de ustedes palabras de exhortación, de enseñanza, de sabiduría, y ustedes puedan cantar y puedan adorar a Dios, y puedan cantar salmos, y puedan cantar himnos, y puedan cantar cantos espirituales. Que la palabra de Dios que hay en usted, que la gracia de Dios que hay en usted sea tan fuerte que cuando salga de sus labios palabras, sean palabras de edificación, sean palabras que vienen de Dios, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuánto tienes en tu corazón de Dios?
Para explicar esto, hermanos, quiero que veamos, por ejemplo, al apóstol Pablo, el ejemplo de Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo dijo: pero por la gracia de Dios, 1 Corintios 15, 10, escuchen, pero por la gracia de Dios, está hablando de la intervención del Espíritu Santo en su vida, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano para conmigo, pero miren ahora la segunda parte. Antes he trabajado. ¿Quién ha trabajado? Pablo ha trabajado. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, él está reconociendo la gracia de Dios en él, la gracia de Dios que no ha sido vano con él, pero él dice, ha trabajado más que todos ellos. ¿Cuáles son ellos? Los otros apóstoles. Él trabajó más que todos ellos. Pero luego termina su frase diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Si ven ustedes entonces aquí la dinámica, el Señor nos está llamando entonces a hacer morir nuestra carne. Esa es la deuda que nosotros tenemos, la deuda de gratitud, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y nosotros ahora en Cristo Jesús podemos también trabajar en ese proceso de santificación. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, pero somos nosotros los que tenemos también que ir disciplinándonos, ¿verdad? Hay personas que dicen, por ejemplo, ay, hoy amanecí sin ganas de orar. ¿Qué tal si todo fuera solamente por los sentimientos? ¿Qué tal que usted a veces amanece sin amar a la esposa? ¿O no? ¿O no, hermana? O usted a veces amanece como que en algún momento que, o sea, no quisiera amar al esposo, quisiera más bien, ¿verdad? Amanece irritado con el esposo. Pero ¿qué tal que el amor se definiera solamente por un sentimiento? ¿Verdad? A veces usted siente, a veces su esposo, usted siente que es el hombre más hermoso del mundo. A veces usted siente que ese es el hombre, el regalo precioso que Dios le dio. Pero a veces siente que es el hombre más miserable de la tierra, ¿verdad? Que es el hombre más terrible, o la mujer más terrible, o los hijos más terribles. ¿Por qué me tocaron estos hijos a mí, Señor? ¿Verdad? A veces nos sentimos así. Pero ¿qué tal que todo se definiera de esa manera, hermanos? ¿Qué tal que la adoración y el servicio se definiera de esa manera? Yo soy el pastor y a veces yo no tengo ganas de predicar. A veces yo vengo a la iglesia y vengo desanimado también, hermanos, como usted cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Es en virtud de lo que Él ha hecho por nosotros, que nosotros ahora en gratitud queremos vivir para Él y servirle. Y por eso entonces, por medio de la obra del Espíritu Santo, podemos hacer morir las obras de la carne. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. Vamos a leer hasta el versículo 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechecita y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero leerles este mismo texto
en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice Hebreos 5:11. Sobre este tema, dice Pablo, dice, bueno, el escritor, que se cree, algunos creen que fue Pablo: tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, dice esta traducción, que les entra por un oído y les sale por el otro. Versículo 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan la leche en vez del alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Si ven ustedes el mensaje aquí, ¿a quién el autor, a quiénes está dirigiéndose? Está hablándole a creyentes. Está hablándole, se cree que estaba hablándole a judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban pensando en retroceder en cuanto a su fe. Y entonces el autor les está diciendo: hombre, tanto tiempo que ha pasado, ustedes deberían de ser ya maestros. Si ven ustedes entonces aquí la dinámica en cuanto a la obra del Espíritu, pero lo que nos corresponde a nosotros, esa deuda que tenemos nosotros, una deuda de gratitud, de poder crecer, de poder vivir para la gloria de Dios y servir al Señor. Pero allí mismo, en el capítulo 6, Hebreos 6, en el versículo 1, nuevamente dice: por tanto, después de haberlos exhortado y de haberles dicho, ustedes son lentos para oír, es decir, ustedes están siendo negligentes en cuanto a vivir y en cuanto a crecimiento espiritual. Versículo 1 le dice en el capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. El autor le está diciendo entonces: dejen ya lo básico y sigan adelante. Sigan adelante. O sea, nosotros no nos podemos conformar, hermanos, en que ya somos cristianos, que ya tenemos tantos años en la fe y que posiblemente ya sabemos algunas cosas. No, sino que estamos llamados a seguir adelante, a seguir adelante, a seguir creciendo. ¿Sabe usted? Una persona o un niño que no crece, una persona que nace y no crece, es una persona deforme, es una persona que está mal. Si nosotros somos cristianos, nosotros estamos llamados a crecer, espiritualmente hablando. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, Pablo hablándole a quienes, a creyentes, a los corintios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, dice la Reina Valera del 60. La Nueva Versión Internacional dice: sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. O sea, en este contexto, la leche de la que habla aquí, también como en Hebreos, es como de lo básico, ¿verdad? De aquellas cosas básicas, espiritualmente hablando. Versículo 2: les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni todavía pueden, pues aún son inmaduros. Mientras hayan entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? O sea, los creyentes en Corintios se estaban comportando bajo criterios humanos.
y no bajo los criterios del reino de Dios, no bajo los criterios espirituales. Hermanos, reflexionemos en oración. Asumamos que hay algo mal con nosotros. No importa cuánto tiempo tengas de estar en el Evangelio, cuán cristiano te sientas. Es una batalla que tienes que pelear todo el tiempo. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo. Pablo, es que no, cuídate de ti mismo. No pienses que estás súper protegido. El que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, Pablo, el apóstol Juan, hablándole a los creyentes, les dice: hijitos míos, ustedes son creyentes, son hijos de Dios, pero yo les escribo para que ustedes no pequen. O sea, yo les escribo a ustedes y les presento el Evangelio para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenés un abogado. Pídale a Dios, como lo hizo el salmista David, diciéndole: Señor, examíname internamente, examíname, Señor, y guíame por tu buen camino. Salmo 139, versículos 23 y versículo 24. David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, pruébame, conoce mis pensamientos, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad, porque a veces pienso que no. Señor, pero guíame por tu camino eterno. A veces nosotros pensamos que estamos bien, pero pidámosle al Señor eso. Hermanos, tomémonos un tiempo para considerar nuestro corazón y honestamente ante el Señor pasemos este tiempo con Dios. Hoy puede ser este momento, y que delante de Dios tú consideres tu corazón y tu vida honestamente, tú con Dios. Que cada día, hermanos, nosotros podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a tomar un tiempo para estar en intimidad contigo, Señor. Un tiempo devocional donde nosotros podamos leer las Escrituras, donde nosotros podamos meditar en esa lectura que hicimos, donde nosotros podamos orar y podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder hacer la voluntad de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, ejercítate para la piedad. Es decir, disciplínate para la piedad. Así como quizás te disciplina en otras cosas, disciplínate para vivir una vida piadosa. Ejercítate para eso. Tú eres un cristiano, sí, pero quieres ser un cristiano más maduro. Puedes ejercitarte, puedes disciplinarte. ¿Y cómo lo hago? Pasando tiempo con Dios, apartando un tiempo para leer la Biblia. Ahora hay muchos medios, ¿verdad? Ahora nos llegan devocionales diariamente. Ahora nos llega el versículo clave. Pero que eso no sea suficiente. Que tú puedas de una manera intencional colocarte metas de poder leer la Biblia, de poder reflexionar en lo que lees. Que tú puedas, hermano, intencionalmente, tú puedas confesar tus pecados y puedas renunciar a esos pecados. Renunciar es negar, renunciar es abandonar, renunciar es desvincularte previamente a ese pecado. Por eso el proverbio nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona, que haya misericordia. Pero algo más, hermanos, para terminar: regocíjate en tu Salvador, regocíjate en la obra que el Señor ha hecho en ti, hermanos, y vive para la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida para que tú puedas en el Señor matar tu carne. Regocíjate, y ese gozo es posible en virtud de nuestra relación filial con Cristo. Somos hijos de Dios, somos herederos de las promesas de Dios. Así que nosotros celebramos que la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. El salmista David pudo reconocerlo allí en el Salmo, creo que fue 34. Él dijo: Señor, yo te bendeciré en todo tiempo,
Señor, continuamente estará mi alabanza, o más bien si tu alabanza estará en mi boca. Señor, se gloriará en ti mi alma y lo oirán, es decir, mi alabanza, mi adoración, lo oirán los humildes y ellos se regocijarán. Engrandeceré al Señor. Invita, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a uno su nombre. Busqué al Señor, dice David, y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Amén. Que hagamos todo esto, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, y que veamos realmente la gloria de Dios en esta tarea ardua de mortificar nuestra carne cada día, cada momento, cada minuto.